Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Es un gozo para mí estar en este lugar que es el santuario del Señor. Y una vez más les voy a compartir la palabra de Dios. Este mensaje lo he titulado El día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Los invito a que escuchen lo que dice la palabra de Dios. Esta cita se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 15. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amén. Para la honra y la gloria de Dios comienzo este mensaje. De todos los cristianos es bien conocida la doctrina de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o también conocida como el arrebatamiento de la iglesia. Hoy quiero hablarles de este tema. Desde que comenzó la pandemia por el coronavirus, muchos pastores y predicadores de manera apresurada comenzaron a hablar y a decir que este virus era una señal de que Cristo vendría pronto. Lo malo de algunos predicadores o pastores que hablaban de la segunda venida de Jesucristo es que se atrevían a decir o a poner una fecha en la cual, según ellos, el Señor vendría por su iglesia. Y mis hermanos, también uno de ellos que yo escuché dijo que vendrían grandes terremotos en varias partes del mundo. Inclusive dijo que en nuestro país, México,
en el mes de septiembre vendría un gran terremoto y que haría mucho daño en nuestro país. Gracias a Dios, porque no fue cierto eso que dijo ese predicador. Lógicamente, cuando yo escuchaba los comentarios de estas predicaciones que estaba viendo, me decía, la Biblia no dice cuándo vendrá Jesús. Y ustedes lo saben como yo. La Biblia no nos dice cuándo vendrá Jesús. Nos dice que sí vendrá, pero no nos dice en tal fecha. Entonces, ¿por qué hay personas atrevidas que tergiversan la palabra de Dios, hablando lo que no dice la Biblia? Y aún peor, cuando dicen que el Espíritu Santo se los reveló. Qué mal por esas personas, por esos predicadores, porque Dios no revela mentiras a nadie, porque Dios es verdad, Dios habla con verdad. Escuchen lo que sí dice la Biblia sobre los que hablan mentiras, porque no se cumple lo que dicen ellos. Esta cita la encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Miren, hermanos, lo que dice Dios, que los que hablan mentira, los que tuercen la palabra de Dios, no hay que tenerles miedo. Y yo le agrego, hay que ignorarlos, porque no dicen la verdad de la Biblia, de la Escritura. Dicen sus ideas, sus pensamientos, dicen palabra que no es de Dios. Y no hay que creerles, ni tampoco hay que tenerles miedo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 3 y 4, los discípulos de Jesucristo le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Escuchen lo que les dijo Jesús. Mirad que nadie os engañe. Miren la respuesta que les dio Jesús. Jesús no les dijo en 100 años, en 1000 años, o un día, un mes y un año en específico. Eso no les dijo Jesús. Jesús se limitó en decirles, miren que nadie los engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Así que, mis hermanos, esto es lo que dice la Biblia. No hay una fecha para que venga Jesús. Después de eso, Jesús dijo les dio algunas señales de su venida solamente. Pero eso no quiere decir, mis hermanos, que cuando sucedan desastres naturales o pandemias como la que estamos viviendo hoy en día, sea nacional o sea mundial, sea porque Cristo ya viene. No, mis hermanos. La misericordia de Dios, el amor de Dios es tan grande que miren, ya casi llevamos 2000 años de que Jesús estuvo en esta tierra, en este mundo, y predicó, y ya antes de irse dijo: vendré otra vez, pero no dijo cuándo. Y su misericordia y su amor son tan grandes que le sigue dando al hombre el tiempo y la oportunidad de que sean salvos. Así que, mis hermanos, el deseo de Dios es que ninguno se pierda. Por eso es muy importante, mis hermanos, que ustedes y yo estudiemos la Biblia y conozcamos la palabra de verdad, para que nadie nos engañe. Porque, como les dije antes, hay personas atrevidas, personas que no tienen temor de Dios y ya hablan barbaridad y media. El apóstol Juan nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y entonces debemos tener cuidado, mis hermanos, porque ya pasa un desastre en cierto lugar y se empiezan a soltar los falsos predicadores y dicen: es que ya viene Cristo. Eso no dice la Biblia, mis hermanos. La Biblia es clara y sus escritores veraces, como el apóstol Pedro, que dijo: pero el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá, y los verdaderos cristianos no negamos la venida del Señor Jesús. Al contrario, la afirmamos. Jesús vendrá otra vez. Los apóstoles lo escribieron una y otra vez en sus cartas. El mismo Señor Jesús dijo: vendré otra vez, pero nunca dijeron cuándo vendría. Sin embargo, hoy en día, algunos falsos seguidores de Jesucristo se atreven en decir: para tal día vendrá el Señor. En el pasaje bíblico que leímos al principio, el apóstol Pedro nos dice claramente la manera como vendrá el Señor Jesús. Y dice que vendrá
como ladrón en la noche. Y tú sabes cómo actúan los ladrones. No tienen hora para actuar. No tienen un día específico para hacer su trabajo mal. Entonces, mis hermanos, esto quiere decir que nadie sabe ni la hora ni el día en que vendrá el Señor Jesús. Ahora bien, si el Señor Jesucristo no ha venido, no es porque esta doctrina sea una mentira, o porque Jesús haya engañado a sus discípulos, o porque los discípulos de Jesús hayan sido ilusos y se hayan dejado engañar y creyeron a una mentira, la cual también predicaron. Pero no es así, mis hermanos. Nada de eso es así. El apóstol Pedro nos dice 3 razones convincentes del por qué Jesús no ha venido todavía. Escúchenlas. Primera razón del por qué Jesús no ha venido. Porque el Señor es paciente. Repito, porque el Señor es paciente. Lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. La paciencia de Dios es uno de sus atributos divinos y la podemos entender de la siguiente manera. Es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole ser indulgente con el impío o con el malo, y que por amor a esa persona detiene muchísimo tiempo su ira. Esa es la paciencia de Dios. El salmista David expresó la paciencia de Dios de la siguiente manera al decir: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Miren cómo es nuestro Dios. Y la paciencia de Dios es para nuestro bien, para tu bien y para mi bien. Es para nuestro beneficio. Y hermanos, demos gracias a Dios por ser así. ¿Se imaginan si Dios no fuera así? Tú y yo ya no tuviéramos vida. Tú y yo ya no estaríamos en esta tierra. Pero qué bueno que nuestro Dios es así. La segunda razón del por qué Cristo no ha venido es porque Dios no quiere que ninguno perezca. Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Escuchen la siguiente parte del versículo 9, que dice: no queriendo que ninguno perezca. Y yo les pregunto, mis hermanos, hermanas, ¿quién se quiere morir? ¿Quién quiere perecer ya?
Nadie, mis hermanos, nadie quiere morirse todavía. Todos queremos tener una larga vida para entonces morir. Sin embargo, pocas personas saben que hay vida después de la muerte. Sí, hay vida después de la muerte. Y esa vida la ofrece Jesús, el Hijo de Dios, el cual murió en la cruz por nuestros pecados. Y para que obtengas esa vida, solamente necesitas creer en Jesús y obedecer sus mandamientos. Así de fácil. Escuchen lo que dijo el evangelista Juan: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, mis hermanos, se debe creer en Jesús para seguir viviendo después de la muerte física. Ahorita vivimos, al rato nos morimos, pero por un poco de tiempo estaremos muertos, y cuando venga Jesús nos levantará, si es que estamos ya muertos, de la tumba. Y esto es hermoso, mis hermanos, porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios, mis hermanos. Y esto nos debe dar tranquilidad, paz, el seguir viviendo en esta tierra confiando en Dios. Y esperar, cuando sea la voluntad de Dios, llamarnos para después estar en su presencia. Así que, mis hermanos, hay que creer en Jesús, pero la desobediencia a los mandamientos de Dios, el no creer en Jesús, ocasiona la muerte eterna para los hombres. El apóstol Pablo lo dijo así en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y Dios no quiere que el hombre muera. Dios no quiere la muerte eterna para los hombres. Escuchen cómo se lo dijo a su pueblo Israel: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y ahora Dios nos habla a nosotros, a ti y a mí, y nos dice: no quiero que perezcas, no quiero que mueras, conviértete y vivirás. La tercera razón del por qué Cristo no ha venido es porque Cristo espera que los hombres se arrepientan. Así lo dice el final del versículo 9. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos los hombres se deben arrepentir si quieren tener vida eterna. Y recuerden, Dios es paciente. Le sigue dando
a todos los hombres el tiempo y la oportunidad para que de todo corazón se arrepientan. ¿Qué es el arrepentimiento, mis hermanos? El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de actitud. Vivir bien, vivir mejor, vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y cuando el hombre se arrepiente de sus malas actitudes y de sus malos caminos, Dios lo perdona. Y no tan solo lo perdona, lo hace, como dice el apóstol Pablo, nueva criatura. Lo hace nueva criatura. Así que, mis hermanos, estas son las 3 razones por las cuales Cristo Jesús no ha venido todavía. Y esto es muy hermoso. Esto es bueno para todos los seres humanos, incluso para ti y para mí, porque tenemos la oportunidad de arreglar nuestra vida con Dios y con Cristo, si es que no estamos del todo bien. Ahora bien, ¿cuánto tiempo más tardará el Señor Jesús para venir por su iglesia? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que nos debemos seguir preparando para cuando Cristo venga. Debemos estar orando y velando para vivir de manera santa y piadosa, para que cuando venga Cristo nos encuentre sin mancha e irreprensibles y en paz, para que nos lleve con Él a su reino. Preparémonos, hermanos, para ese encuentro con Jesús. Y recuerden, sea que estemos con vida cuando Cristo regrese, Jesús nos llevará con Él. Pero si ya habremos muerto cuando Cristo regrese, también el Señor Jesús nos llevará con Él, porque sea que vivamos o que muramos, dice el apóstol Pablo, del Señor somos. Y nuevamente dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los vivos serán arrebatados. Así que, hermano, hermana, prepárate. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Amén. Hermanos, nuevamente les saludo. Dios los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios porque seguimos a través de este medio mandándoles la predicación y a través del WhatsApp los avisos, toda la información que nos manda la obispo o nuestro superintendente. Seguiremos así, mis hermanos, con el templo cerrado por el resto de este año 2020. Ya nos estamos poniendo de acuerdo para grabar las noches invernales. El día de ayer, sábado 21, tuvimos nuestra conferencia de distrito vía Zoom y el superintendente nos comentó que también estarán grabando, sea en vivo o grabados, las noches invernales a través del distrito. Y también, mis hermanos, la conferencia estará grabando los 4 cultos de Adviento, el culto de Navidad y el culto de Año Nuevo. También como iglesia local estaremos grabando esos cultos de Navidad y de Año Nuevo o de fin de año. Así que, mis hermanos, les digo esto para que estén informados.
Gracias a Dios porque participamos, como ya les dije, en la conferencia de distrito el día de ayer. Nuestro hermano Pavel como administrador, que la Junta de Administradores lo nombró, y yo como pastor de esta congregación. Sigamos adelante, sigamos trabajando y nadie se desanime, nadie claudique en su fe, antes bien tengan más ánimo, sigan orando, sigan velando por su salvación y sigamos apoyando en todo a nuestro templo, el Mesías. Que Dios los bendiga. Ahora vamos a dar gracias a Dios por los hermanos que cumplieron un año más de vida. Los invito a que inclinen su rostro y así oramos. Gracias te damos, Señor, por la vida que tú nos das, porque tu palabra nos enseña que la vida viene de ti. Y tú eres el único que en tu misericordia, amor y bondad te place darnos vida. Gracias, Señor, porque hemos terminado una semana más de trabajos, de actividades, aunque ya no son presenciales, sino de manera virtual, pero la Iglesia Metodista y cada uno de nuestros templos sigue trabajando. Y gracias porque tú nos lo permites. Ahora, Padre, te damos gracias por nuestros hermanos y hermanas que han cumplido un año más de vida. Y Señor, siempre será bueno ser agradecidos. Y también será bueno que su iglesia los tome en cuenta, que su iglesia dé gracias por ellos, que su iglesia ore a ti para que tu misericordia y amor sigan siendo con cada uno de ellos y con su familia. Gracias, Padre, porque las familias de esta congregación, el Mesías de Tlaxcala, están bien. Gracias, Padre, porque tú nos has cuidado, porque tú nos has librado de todo mal y de todo peligro. Y Señor, ayúdanos a seguir siendo agradecidos aún por las cosas pequeñas que recibimos de ti, que siempre seamos agradecidos. Dice el apóstol Pablo, dad gracias a Dios por todo. Así es que, Padre, bendito seas, gloria sea tu nombre. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén.